La Biblia deja claro que en el bautismo en agua, nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo. Este es el propósito y el efecto principal del bautismo. Sin embargo, eso no es todo. Después del bautismo, una vez que nuestros pecados han sido eliminados, obtenemos un nuevo estatus ante Dios. Por eso, es un llamado a llevar un nuevo estilo de vida. En este segmento, exploremos los otros efectos espirituales que resultan del bautismo. En el segmento anterior, mencionamos que cuando una persona recibe el bautismo en agua, debe inclinar la cabeza conforme a la semejanza de la muerte de Jesús. La Escritura nos dice que la inclinación de la cabeza hacia abajo une al candidato del bautismo con la muerte del Señor Jesucristo. Espiritualmente, el bautismo es, por lo tanto, una muerte, la muerte del pasado pecaminoso de la persona. Su viejo yo es espiritualmente y simbólicamente crucificado junto con Jesús. A medida que avanza el bautismo, la persona es sumergida en el agua, lo que indica la sepultura con Cristo. Finalmente, emerge del agua bautismal, lo que indica una resurrección con Cristo. Como dice la Escritura, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículos 12 a 13. Este pasaje confirma no solo que nuestras ofensas son perdonadas por Dios, sino que el bautismo en agua resulta en una muerte y un nacimiento espiritual. Se nos da una nueva vida. Este efecto espiritual nos ayuda a entender de manera aún más clara la declaración de Jesús a Nicodemo. Recuerda que Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Y añadió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. En el primer video de esta serie, ya habíamos explicado que Jesucristo se refería a la necesidad del bautismo en agua. Esperemos que ahora tengamos una imagen aún más completa. En el bautismo en agua, verdaderamente hay un nacimiento espiritual. Renacemos, hemos muerto, resucitado, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que usamos esta nueva vida para vivir como instrumentos de justicia para el Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Estos versículos hablan de la conversión de los miembros de la iglesia de Corinto. Antes de creer en Cristo, algunos de ellos habían cometido graves pecados contra Dios. Pero luego, Pablo comienza a hablar de su dramática transformación al creer en Cristo. Este cambio comenzó cuando fueron lavados. Esta es una referencia clara al bautismo en agua y al propósito principal del bautismo. Pero se añaden efectos espirituales adicionales, que el bautismo santificó y justificó a los corintios.
hubo un cambio en su estatus ante Dios. Santificar significa hacer santo. La Biblia se refiere a la santificación como un acto divino para separar lo santo de lo común o profano. Nos dice que, después del bautismo, una vez que los pecados de los miembros corintios fueron limpiados por la sangre de Jesús, Dios los apartó para sí. Justificar significa declarar justo. Después de que los corintios se volvieron a Cristo y fueron bautizados, Dios los declaró justos. Fueron liberados de su culpa y responsabilidad por sus pecados pasados. Lo que Dios impartió generosamente a los corintios es también la gracia que Dios nos otorga cuando recibimos el bautismo en agua. Somos lavados, santificados y justificados. Sin embargo, no debemos dar por sentado este nuevo estatus. Debemos evitar el mal y preservar esta nueva santidad que hemos recibido. Es similar a un hombre culpable que de repente es absuelto de todas las acusaciones criminales en su contra. Con una nueva oportunidad de vida, sería sabio que se alejara de su pasado pecaminoso y mantuviera su nuevo estatus intachable ante la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Otro efecto espiritual del bautismo en agua es que nos revestimos de Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo usa la palabra revestirse, es similar a cómo nos ponemos la ropa. Así que revestirse de Cristo puede entenderse inicialmente como ponerse a Cristo como una prenda. La perfecta justicia de Cristo nos cubre mediante el bautismo en agua. Por lo tanto, cuando Dios nos mira, en lugar de ver a una persona pecadora, ve la justicia de Cristo. No solo somos cubiertos por la justicia de Cristo, sino que revestirse de Cristo significa que ahora pertenecemos a Cristo y que todos nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, sin importar nuestro estatus terrenal. En definitiva, significa que obtenemos una nueva identidad que es inseparable de Cristo. Dado que nuestra nueva identidad está ahora íntimamente ligada a Cristo, debemos vivir de manera piadosa, digna de este nuevo estatus. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. La conclusión de Pablo en el pasaje anterior añade otro efecto espiritual que resulta del bautismo. Esencialmente, dice que después del bautismo obtenemos un nuevo estatus espiritual como hijos de Dios. Originalmente, como no judíos, éramos extranjeros y ajenos al pacto y la promesa de Dios con Abraham. Sin embargo, mediante el bautismo, pertenecemos a Cristo y recibimos la adopción espiritual como hijos de Dios. Ahora, siendo hijos, tenemos derecho a la herencia de los descendientes de Abraham. En el libro de Hebreos, la Escritura explica que esta herencia se refiere en última instancia al reino celestial. Los que reciben el bautismo también reciben la promesa del Espíritu Santo. Este Espíritu de Jesucristo que nos es dado clama, Abba, Padre, y refleja el estatus recién adquirido
como hijos y herederos legítimos en Cristo. Una vez más, ya que recibimos un estatus tan glorioso del bautismo, eso nos exige a que vivamos verdaderamente una nueva vida digna de Él. Los que son bautizados y guiados por el Espíritu son llamados a vivir con rectitud y sin mancha, no cediendo al pecado, sino al Espíritu. Si estás considerando bautizarte en la verdadera Iglesia, entonces debes estar decidido a llevar una vida nueva acorde con todo lo que hemos visto en este segmento. Somos lavados en el bautismo para renacer y resucitar, para ser santificados y justificados, para revestirnos de Cristo y convertirnos en hijos de Dios. ¡Qué gracia y qué don tan glorioso! ¡Qué gloria y qué riquezas aún nos esperan! Después del bautismo, es nuestro anhelo poder llevar una vida nueva.